Buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de dónde estés. Te saludo con muchísimo gusto, soy Susana Goitia y hoy tengo a René Zuleta y vamos a hablar de inteligencia artificial, porque yo creo que nos estamos quedando atrás, pero René, que es el experto, nos contará. Y la realidad es que se habla mucho de inteligencia artificial, pero esto está avanzando más rápido que las empresas y que los líderes se están adaptando. Pero bienvenidos a Creer para Crecer, un live exclusivo en LinkedIn sin filtros y ahora sí con todas las preguntas donde exploramos cómo los líderes pueden transformar sus negocios, pueden transformar sus carreras con estrategias reales, pero sobre todo con mucha acción, mucho aprendizaje y mucho conocimiento. Hoy hablaremos de inteligencia artificial, pero no desde la teoría, sino desde la acción. ¿Cómo pueden los líderes acelerar esa adopción, acelerar ese aprendizaje para no quedarse relegados? Y quédense con nosotros hasta el final, porque hasta el final tenemos 3 claves esenciales para implementar la inteligencia artificial en sus empresas sin perder tiempo y sin perder dinero. Pero bueno, para hablar de esto, tengo hoy a alguien que le ha ayudado a muchísimas empresas en más de 10 países a integrar la inteligencia artificial de forma estratégica. René Zuleta es CEO y fundador de Adaptis, es experto en transformación digital, es coach sistémico además, MBA del INCAE con certificaciones de inteligencia artificial de Oxford, de Dubái. Su misión es ayudar a líderes como tú a integrar la inteligencia artificial de forma efectiva. René, bienvenido. Quiero que me cuentes un poco de ti y que le cuentes a mi audiencia, a nuestra audiencia, cómo llegaste al mundo de la inteligencia artificial. Un gusto, Susi. Muchísimas gracias por esta invitación y encantado de tener la oportunidad de conversar un poco contigo en este podcast donde estás buscando agregar tanto valor a líderes empresariales. Yo tengo ya más de 20 años de trabajar en la industria de tecnología, trabajando mucho con empresas que han sido parte de marketing digital a nivel mundial y en los últimos años decidí involucrarme de lleno en todo este tema de inteligencia artificial. Vi las grandes oportunidades que se estaban dando, pero yo creo que sobre todo ver cómo estas tecnologías que están teniendo una revolución porque son de fácil acceso en el sentido no solamente de poder aprender a incorporarlas de forma correcta en tu empresa, pero también por el tema de costos, me pareció que era una oportunidad increíble para Latinoamérica que no podíamos dejar de pasar. Era una gran oportunidad para cerrar brecha y eso es un poquito la misión mía, buscar cómo poder apoyarle a las empresas, organizaciones sin fines de lucro, a que la gente aprenda más de esto. Los latinos somos famosos por ser muy creativos y el tener acceso a estas herramientas yo creo que va a ser una enorme oportunidad. Qué espectacular. ¿Y en qué posición estamos, en qué momento estamos en Latinoamérica con respecto a la inteligencia artificial? Cuéntame, ¿cómo has visto estas empresas? ¿Estamos avanzando al ritmo correcto? ¿Vamos más lentos que otros países? Cuéntame un poquito tu punto de vista. Vieras qué interesante porque cuando uno lee informes y reportes de diferentes lugares, por ahí se habla, había visto una estadística en estos días sobre la adopción de inteligencia artificial en organizaciones que ha aumentado al 72% el año Wow. pasado a nivel mundial, pero que Centro y Sudamérica, esa cifra por ahí andaba apenas por el 58%, o sea que va un poquito más atrás que a nivel mundial. Sin embargo, teniendo la oportunidad de trabajar con gente de muchos países, incluso de Norteamérica, la realidad que yo veo es que todavía la gente está aprendiendo mucho de esto. Hay una enorme oportunidad porque creo que la gente a veces se siente un poquito abrumada y un poco asustada de que nos estamos quedando atrás porque uno ve las noticias todo el día sobre esto, ve mucha gente hablando del tema, pero la realidad es que yo creo que es un 1% lo que estamos hablando de gente que realmente entiende un poquito de la oportunidad que tiene con estas herramientas, de que está empezando a aprender, de que las está empezando a aprovechar. Por lo tanto, el momento es hoy, no es, nunca es tarde, la oportunidad está apenas para que todo el mundo empiece a aprender y aprovechar todo esto. Y si yo te preguntara como líder que quiero acelerar mi aprendizaje en inteligencia artificial, ¿por dónde debería empezar? ¿Qué tips le recomiendas a esos líderes que nos Ujú. están viendo que dicen, bueno, ¿por dónde empiezo? Porque esto es enorme.
Buenísima pregunta. Ya nosotros hemos tenido la oportunidad de conversar un poquito de esto y es muy importante que la inteligencia artificial va más allá de ser un tema técnico. Lo primero que tienen que entender los líderes empresariales es que esto es una decisión estratégica, que debe estar alineada con el liderazgo y la cultura organizacional, ¿verdad? Entonces, de ahí habría 5 recomendaciones sobre esto de cómo empezar. Número 1, definitivamente es definir la prioridad a nivel de liderazgo. Si la dirección no lo ve como un tema estratégico, la aplicación se va a quedar en pruebas aisladas o la gente tratando de aprender de forma individual. Número 2 es asignar recursos e invertir en capacitación. Esto no es magia, hay muchas de esas herramientas que son muy sencillas de empezar a utilizar, pero requiere conocimiento y contar con alguna guía para poder sacarle el mayor provecho y además evitar cometer errores que pueden ser costosos. Número 3, identificar casos de uso específicos. Empezar, en lugar de estar buscando, vamos a implementar eso en toda la empresa, empecemos a encontrar áreas tal vez más estratégicas donde se pueden encontrar casos de uso que tengan mayor impacto y poder empezar a trabajar en eso. El número 4 es definitivamente explorar herramientas accesibles. No todo tiene que ser desarrollos costosos o desarrollo de aplicaciones hechas a la medida. Podemos aprovechar muchas herramientas como el famoso ChatGPT, Copilot, Perplexity, en fin, hay un montón de herramientas. Es importante que la gente empiece a probar algunas de esas y ver cuáles se adaptan mejor a sus necesidades. Y el último punto, pues hacer pruebas rápidas antes de grandes esfuerzos y tratar de complicarnos más. Es mejor ir con pequeños wins, pequeños ganes y lograr momentum para que la gente empiece a utilizar esto. Esos serían los 5 pasos definitivamente por dónde empezar. Y qué interesante, me pensaba mientras hablabas, ¿cuáles son los obstáculos que se pueden presentar en una empresa cuando tú haces un proceso de este tipo? Porque son procesos de transformación que requieren pues que todo el mundo esté de acuerdo, que todo el mundo esté adaptado, que todo el mundo acepte, que todo el mundo quiera cambiar, ¿no? Y el cambio es una de las cosas más difíciles que hay, cómo gestionar en las empresas e incluso en el liderazgo y en el ser humano, ¿no? Pero ¿cuáles son los obstáculos o los principales obstáculos que frenan esta adopción de la inteligencia artificial en las empresas en Latinoamérica? Vieras que curiosamente, usualmente en los talleres que yo hago en empresas para capacitarlos en esto, usualmente hago la pregunta de, en este momento, ¿qué es lo que más los está frenando a ustedes para utilizar inteligencia artificial en sus trabajos? Y de las 2 cosas que normalmente la gente siempre menciona es, número 1, la falta de conocimiento, es decir, la falta de capacitación en las herramientas y cómo usarlas. Y número 2, la gente habla mucho de falta de tiempo. Y es curioso porque el sacar tiempo para aprender estas cosas, yo creo que a veces cuando la gente dice falta de tiempo, creo que es porque se imaginan que es más difícil de lo que realmente es aprender a utilizar estas cosas. Pero número 2, volvemos al tema de el liderazgo estratégico. Es muy diferente. Yo he trabajado con empresas donde los gerentes quieren empezar a aprender ellos primero un poquito de esto antes de ver cómo lo pueden incorporar en su empresa o deciden trabajar con equipos pequeños, pero de repente me encuentro con empresas como una con la que estuve trabajando hace apenas un par de semanas en Honduras, en el área de desarrollo inmobiliario, donde la CEO dijo, yo quiero entrenar a todo el mundo. 150 personas, estuvimos 3 días capacitando a todas las personas y en una industria que tal vez uno se imaginaría que no estaría viendo este tema como estratégico. Entonces, cuando viene del liderazgo, la pauta de qué tan importante es esto, la gente va a sacar el tiempo. Otra cosa que tal vez me gustaría compartir es, a veces hay empresas que asumen un rol como un poco de policía y de mucho miedo y mucho control. Y lo que tenemos que entender es que estas herramientas ahora son de muy fácil acceso. Yo no dependo que la empresa compre software caro, licencias caras para yo poder utilizarlo. El poder utilizar muchas de estas herramientas de forma gratuita o pagando licencias como $20 al mes hacen que cualquier persona tenga acceso a esto por su cuenta. Y Salesforce, a finales del 2023, hizo una encuesta con más de 1,400 empleados de diferentes empresas. Y
una de las preguntas iban sobre cuánto está usando la gente herramientas de inteligencia artificial generativa que no estuvieran aprobadas o incluso prohibidas en el trabajo. Y te cuento que en ese informe dijeron que el 55% de las personas encuestadas decían que habían utilizado herramientas de este tipo que no estaban aprobadas por la empresa. Un 40% estaban usando herramientas que explícitamente estaban prohibidas en el trabajo. Y un 64% de las personas decían que habían presentado como suyo trabajo que habían hecho con estas herramientas, ¿verdad? Wow. Entonces eso, para que la gente que está en esas posiciones de liderazgo entienda que esto no es algo que van a controlar. Y el por qué la gente busca utilizar esto si te lo están prohibiendo o no lo están aprobando. En esa misma encuesta hablaban de que un 71% de la gente decía que este tipo de herramientas los hacía más productivos. Claro, si yo puedo hacer ahora en minutos algunas tareas que me pueden tomar hasta 3 horas, ¿cómo no voy a querer utilizar esto? ¿Verdad? Y el último dato que me pareció muy interesante que compartían ahí era de que el 58% de la gente decía que se sentía más conectados con el trabajo utilizando estas herramientas. Y en el informe no entraban en mucho detalle de ese número, que a mí me llamó mucho la atención. Mi interpretación es que si tú puedes liberar tiempo tuyo en tareas que son muy tediosas, que muy repetitivas, que a veces incluso son aburridas, cierto tipo de informes, cierto tipo de cosas que tienes que hacer, pero porque lo tienes que hacer, y lo puedes hacer ahora en minutos, entonces te va a liberar tiempo para hacer las cosas que más te gustan de tu trabajo, que más disfrutas. Entonces te vas a sentir más conectado. Y al final son herramientas de productividad, porque automatizas cosas o trabajos que son recurrentes, pero si un líder quiere integrar inteligencia artificial en su operación y no sabe dónde empezar, cuéntame, por ejemplo, un ejemplo de un caso de uso, porque no sé si toda mi audiencia sabe lo que es un caso de uso, pero Uh -huh. ¿cómo puedes tú mapear algo que diga esto es automatizable? ¿No? Se habla mucho de las automatizaciones en marketing digital, pero ya estamos hablando a nivel de empresa, ¿no? ¿Cómo es el proceso un Claro, poco? Y en resumen, porque yo sé que esto es rápido, pero me mata la curiosidad. claro. Es importante que con esta nueva forma de trabajar con la inteligencia artificial estamos ahora desarrollando nuevas habilidades. Y una de esas habilidades tiene que ver con pensar un poquito más en procesos y en descomponer los pasos que seguimos en procesos. En esos pasos, cuando descomponemos un trabajo que hacemos en pequeños pasos, algunos de esos pasos, cuando nosotros trabajamos con las empresas, les ayudamos a identificar que algunos de esos pasos los puedes resolver con herramientas como un ChatGPT o algunos de estos chats, donde al crear instrucciones que le llaman prompts, entonces con algunas de esas buenas instrucciones te puede dar los resultados de tareas que tienes que hacer de forma repetitiva. Pero hay veces que hay tareas que son repetitivas y que se pueden automatizar, como por ejemplo, yo siempre recibo un correo de parte de proveedores con cierta información de la factura y entonces él está recibiendo esos correos con la factura que viene, que automáticamente me tome la factura como el archivo adjunto, que lo guarde en una carpeta, que incluso revise tal vez si faltó algo, ese tipo de cosas que a veces hay revisiones manuales y tareas que siempre son repetitivas, de pronto son un buen candidato a automatizar. Y ahora hay muchas herramientas que permiten eso. Hay veces, un ejemplo que hicimos, un trabajo con una gente en una empresa financiera, había un proceso muy manual de una analista que tenía que estar revisando literalmente 2 archivos de Excel, uno al lado del otro. Revisaba esos archivos para conciliar cierta información que estaba ahí y después de eso poder completar otra información, otro formulario que tenía. Pero ese paso le tomaba mucho tiempo. Ese fue un caso que pudimos resolver con ir afinando esas instrucciones, poderlo correr con una de estas herramientas de estos chats. Entonces ella podía subir los archivos, conciliar esa información, de ahí le hacía un resumen con la información que necesitaba y el resto lo podía seguir haciendo de forma manual. Pero ese paso era el que más tiempo le tomaba y eso pasó de algo que le tomaba 3 horas a hacerlo ahora en 10 minutos. Usted ya estaba feliz. Y una persona que se veía al principio un poco
escéptica, ¿verdad? Y decía, no, yo creo que esto no va a ser para mí, esto es algo para gente más del lado de tecnología, yo en este tipo de trabajo que hago, eso no me sirve. Y después de eso estaba totalmente enganchado. Qué maravilla. Y para la gente normal, o sea, hablando de cualquier persona que nos esté escuchando, que no necesariamente está en una empresa, pero dice, ah, yo también quiero adoptar algo de inteligencia artificial, algunas herramientas que nos recomiendes como para empezar a probar para algunas cosas. Bueno, definitivamente yo por donde empezaría es con algunos de estos chats. La mayoría de productos que hay ahora de lo que se llama inteligencia artificial generativa usan modelos de suscripción, donde uno puede abrir una cuenta. Usualmente casi todos te dan la opción de una cuenta gratuita y después unas diferentes opciones de cuentas donde uno paga de forma mensual. Y la mayoría de los que uno paga empieza por los $20, lo cual los hace bastante accesibles. Mi recomendación siempre es probar algunas para ver cuál se ajusta mejor y para uno ir buscando el utilizarlo de forma recurrente. A medida que uno puede encontrar información en internet, ir llevando cursos que le enseñen a uno cómo hacer mejores instrucciones, mejores prompts, entonces uno puede sacarle todavía mayor provecho a esto. Y, y yo lo que haría es, hay dos o tres herramientas, por ejemplo, ChatGPT, escogería ese porque tiene mucha flexibilidad, usualmente tiene los productos más al día. Eh, para empezar con uno se puede sentir abrumado de que son demasiadas herramientas y nadie puede ser experto en todas. Entonces yo escogería ese y después buscaría alguna otra herramienta para imágenes que hay. Por ejemplo, un Midjourney o con el mismo ChatGPT, si después uno paga, uno puede hacer imágenes para ir probando y aprendiendo cositas básicas. Una de las recomendaciones que yo les daría a la hora de escribir instrucciones, porque la gente de los problemas que usualmente vemos, la gente está aprendiendo a hacer buenas instrucciones y no recibe los resultados que desea porque sienten que los resultados son muy generales o no son correctos. Entonces les voy a pasar un tip de una fórmula que pueden utilizar para obtener mejores resultados. Y nosotros le llamamos el modelo de Rico, que es 4 componentes, que significa rol, instrucciones, contexto y objetivo. Si yo utilizo esos 4 elementos a la hora de escribir una instrucción en estos, donde yo le asigno un rol a la inteligencia artificial, le doy una instrucción muy clara, le doy todo el contexto que tenga para que pueda responderme y después cuál es el objetivo que estoy esperando. Entonces te doy un ejemplo. Si yo quiero que me ayude a crear la descripción de un puesto que yo quiero contratar, ¿verdad? Quiero contratar, por ejemplo, a un agente de cuentas en mi empresa. Entonces yo le voy a asignar un rol como un especialista en reclutamiento, con experiencia en mi tipo de industria que estoy buscando, en el país y todo eso. La instrucción le voy a decir que me cree una descripción de puesto o un aviso para contratar a gente con ese perfil. El contexto, ahí le doy toda la información de mi empresa, de lo que estoy buscando, de qué características, qué habilidades, todo lo que yo le quiera dar acerca de lo que yo estoy buscando ese perfil. Y después, en el objetivo que busco finalmente, le digo que me dé la estructura que yo estoy buscando. Estas son las partes que yo quiero que incluya dentro de esa descripción de puesto. Incluso ahí le puedo poner la información de a dónde la gente tiene que aplicar, etcétera. Al hacer eso voy a estar escribiendo instrucciones más detalladas y más completas y voy a tener mejores resultados. Claro, porque es todo un tema, ¿no? Yo digo que tengo toda mi nómina en ChatGPT porque creé unos chatbots y tengo una nómina muy curiosa porque tengo pura personalidad ahí. Pero es bien interesante porque ya cada uno tiene su rol dentro de mi compañía y cada uno tiene sus entregables y tienen que hacer sus cosas. Entonces es bien interesante cómo lo que antes en Coca-Cola hacía con un ejército de gente, ahorita lo hago con $20, ¿no? Y esto es gracias a la inteligencia artificial. Tenemos una pregunta de Alejandro Nieto. Él habla de que de entrada no tenemos regulaciones en algunos países de Latinoamérica. ¿Tú tienes algún contexto, René, de regulaciones en general o algo que debamos saber para dar una respuesta a Alejandro? Sí,
Hay, bueno, los diferentes países de Latinoamérica, algunos un poquito más avanzados, están buscando crear alguna regulación a nivel local sobre este tema. Muchos basados en unas regulaciones de Europa que tal vez son los que van un poquito más adelante en tratar de estructurar algunas regulaciones alrededor de esto. Es un poquito como la base que se está utilizando. De la misma forma, hacia el año pasado salieron unas normas ISO alrededor del tema de inteligencia artificial que buscan empezar a dar como un poco una guía. Todo este tema se maneja sobre la conversación de lo que llaman gobernanza del tema de inteligencia artificial. Claro. Hay ya alguna gente que está dando algunas certificaciones sobre eso y hay gente que se está preparando sobre estos temas para que las empresas puedan utilizar estas herramientas de una forma responsable, transparente para los usuarios, para el uso interno. Recientemente en Costa Rica se empezó ya a conversar sobre una ley, o sea, sobre unas guías sobre este tema. Entonces, cada país se va moviendo un poquito por su lado, pero tal vez en este momento el norte viene siendo un poco más la regulación que se ha venido dando en Europa. Y me llama la atención porque la semana pasada vimos el lanzamiento de Grok, la nueva inteligencia artificial de Elon Musk, y la velocidad con la que ellos desarrollaron y superaron lo que ya existía, Ujú. realmente te pone a pensar si estamos reaccionando a la misma velocidad que eso se está creando, ¿no? En términos de regulaciones, de compañía, de gobiernos, ¿no? Y me parece que Sí, no. yo diría que no. Es muy difícil. La velocidad a la que se está moviendo todo esto es muy rápido para que la gente tenga una referencia de la velocidad como manejaron el equipo de la compañía de Elon Musk, que se llama xAI, todo el desarrollo de este nuevo modelo que sacaron en la versión 3 de Grok. Cuando ellos quisieron construir los centros de datos para todos los equipos, para todo eso, en ese anuncio ellos estaban contando que cuando trataron de contratar empresas para que les construyera eso, todos les estaban diciendo, eso que estás pidiendo con esos requerimientos nos puede tomar entre 12 y 18 meses. Ellos dijeron, no tenemos tiempo para eso, bueno, entonces lo vamos a hacer nosotros mismos y lo hicieron como en 2 meses y pico. Entonces, es increíble, ¿verdad? La forma, pero eso yo creo que también refleja lo que hablábamos ahora, del el liderazgo de las prioridades de dónde vienen. Él es una persona bastante empujadora con todos estos temas y que realmente lleva a la gente a que dé lo máximo. Y pues nada, ellos en un año básicamente pusieron ya sus modelos a un nivel muy similar de algunos de los modelos más avanzados que tenía OpenAI, los creadores de ChatGPT en ese momento. Pero sobre eso y lo del tema de la regulación, sí te diría, eso es un reto a nivel mundial, esto se está moviendo mucho más rápido y después tienes países como Estados Unidos, especialmente con el gobierno que está ahora, donde más bien buscan liberar más el tema de regulación. Entonces, hay una competencia que ya esto no lo frena de todas las compañías detrás de esto, que es, bueno, vamos a ver cómo se va moviendo. Claro. Hablemos un poquito, René, de mentalidad. ¿Qué mentalidad necesitan los líderes y qué creencias has tenido tú para poder crecer en la era de la inteligencia artificial? Porque el mundo está cambiando tan rápido, hay tanto aprendizaje. ¿Qué mentalidad se requiere para poder estar al día? Bueno, a mí me encanta y por eso tal vez me fascina el nombre de tu podcast de Creer para Crecer, porque esa mentalidad de crecimiento, ¿verdad? Que llaman, ese growth mindset, creo que es importante. Yo me he manejado siempre con ese mantra, como mencionaba, de nunca dejar de aprender. Y yo creo que hoy en día cualquier líder tiene que ser muy abierto a esto. Esta semana estuve con una compañía donde una de las personas del equipo eh, era un señor ya de 66 años que de hecho nos contaba que se había pensionado hace 2 años, pero todavía no lo dejaban irse en la empresa porque realmente tiene muchísima experiencia y fue muy gratificante escucharlo a él de que era una persona totalmente abierta a aprender de esto, muy curioso, y él nos contaba que él conoce muy bien a gente similar de edad que dicen, no, esto ya no es para mí, esto ya, no, esto que lo aprendan los más jóvenes, etcétera. Esto yo creo, como mencioné ahora, no es un tema de tecnología, no es un tema para tecnólogos. Los mejores líderes son los que entienden
cómo deben buscar utilizar todas estas cosas estratégicamente sin necesidad de ser programadores. No hay que ser programador para esto. Entonces, creo que hay que tener una mentalidad de curiosidad, de querer aprender, de estar abierto a oportunidades, a posibilidades, y eso es lo que nos va a ayudar a crecer profesionalmente y pues a nivel incluso personal. Claro, y yo creo que la mentalidad de crecimiento funciona además en tiempos de incertidumbre, porque no sabes qué va a pasar Ujú. y la realidad es que tienes que estar abierto, aprendiendo y con flexibilidad. Yo le llamo flexibilidad estratégica, que tienes una estrategia, pero tal vez tienes varios caminos para llegar ahí. Pero es muy Correcto. interesante lo que dices. René, ¿qué significa crecer para ti? Yo creo que definitivamente el, para mí ha sido muy importante el poder buscar oportunidades y estar abierto a nuevas experiencias. Yo empecé a estudiar una carrera como ingeniería industrial, donde en su momento era una carrera muy enfocada a fábricas de manufactura. Ah, wow. Jamás me hubiera imaginado yo, cuando entré a la universidad a estudiar eso, que iba a terminar trabajando en algo relacionado a tecnología y mucho menos ahora en algo de inteligencia artificial, que además eso no existía. Entonces yo cuando hablo con mis hijos, hablo mucho sobre ahora que están buscando mi hija mayor ya por entrar a la universidad y se preocupan y que van a estudiar y hacia dónde y si la carrera que están estudiando si es lo que les va a servir. Yo les digo, vean, uno en la vida tiene que ir aprendiendo, viendo oportunidades y la vida te va llevando por lugares que tal vez uno no se imaginaba. Las oportunidades salen de uno tener la apertura y el entusiasmo y la curiosidad de tomar a veces riesgos y de aprovechar lo que se le abre en la puerta. Entonces, yo creo que para mí el crecer es aprovechar esas oportunidades y ver cómo eso lo ha llevado a unos lugares que uno no se imaginaba y ver cómo ha aprendido uno de eso. Creo que todo eso le muestra uno el crecimiento que uno ha tenido. Qué bonito, porque cuando uno se abre la puerta a posibilidades o deja que las cosas fluyan, tú puedes llegar a lugares que pensabas, pero como tú bien dices, llegas a lugares inesperados y aún así puedes hacer muchísimas cosas y puedes ayudar a muchísimas personas a crecer dentro de este espacio de inteligencia artificial y de todo esto que realmente es abrumador, toda la información que hay, todos los software que salen cada día, todas las apps que tú dices, ay, ya no sé ni por dónde empezar, ¿no? Pero para todos los que llegaron hasta aquí, yo les prometí al principio que René nos iba a compartir 3 puntos claves para acelerar la adopción de inteligencia artificial. Así que René, cuéntanos cuáles son esos 3 puntos claves que todo ejecutivo o ejecutiva de Latinoamérica debe considerar para acelerar la adopción de la inteligencia artificial en sus empresas. Pero esto puede funcionar para tu carrera o puede funcionar también para tu vida. Bueno, número uno, yo les diría tener la curiosidad de seguir a gente ahora en redes sociales, en YouTube, en tantos medios que hay ahora en Internet, mucha gente que está poniendo mucho material de forma gratuita. Hay una mujer particularmente que a mí me gusta mucho, que ofrece muchísimo contenido. Ella se llama Sabrina Ramanov y ella tiene muy buen contenido en Instagram, en TikTok. Tiene un montón de material gratuito que regala de muy alto nivel. Entonces, es por dar un ejemplo. Entonces, busquemos personas que estén poniendo contenido que sea útil para nosotros y sacar el tiempo para aprender un poco. Número dos, como líderes en sus organizaciones y en sus equipos, hay que liderar con el ejemplo. Si ustedes quieren que su equipo utilice estas herramientas, sean los primeros en adoptarla. Esto no funciona de decir, quiero que todos aprendan y vean a ver cómo lo usan. Eso no puede funcionar así. Entonces hay que liderar con ejemplo, como quien dice, ensuciémonos las manos, empiecen a explorar y empiecen a aprender. Todos, lo bueno de todo es que aquí no hay jefe que pueda decir, es que yo no quiero quedar mal de que yo no soy el que es, de que yo soy el que sabe menos de todo esto. No, todos estamos aprendiendo. Entonces es una excelente oportunidad. Y segundo, hay un
Hay una frase que me encanta, que es un proverbio africano que mucha gente ha escuchado de si quieres ir rápido, ve solo, si quieres llegar lejos, ve acompañado. Entonces, lo que yo he aprendido dando todos estos cursos y trabajo con empresas es que aprendemos más cuando compartimos. Estamos todos aprendiendo esto y entonces entre más podamos abrir espacios para que la gente comparta cómo utilizó una herramienta para solucionar algo en su trabajo, cómo utilizó algo y tal vez no le dio los resultados que esperaba, cómo está pegado utilizándolo, cómo utilizó una herramienta de estas, un ChatGPT para un tema personal como planear un viaje o cómo le ayudó con algo de unas tareas con los hijos, etcétera. Eh, es muy útil porque entonces eso le abre mucho la curiosidad a otra gente donde yo veo que tal vez Susana utilizó esto de una forma que yo no me hubiera imaginado. Entonces, abrir esos espacios con sus equipos, yo le digo a la gente, saquen un espacio todas las semanas, media hora y compartan qué han hecho con esto, pero sobre todo, incluso, qué han hecho que no les funcionó, dónde han estado pegados, y uno va aprendiendo mucho eso. Si no, lo que se van a encontrar es gente muy aislada, los más curiosos en una empresa aprendiendo y moviéndose más rápidos, otros que se sintieron delegados y que entonces ya no sacaron el tiempo para aprender. A mí me Esos encanta tres. eso, aprender haciendo. Yo he aprendido así varias herramientas, la verdad. O sea, la herramienta donde grabo el podcast que tiene un motor de inteligencia artificial, las herramientas que hemos diseñado en Seology también para apoyar a nuestros líderes. Y ha sido bien interesante porque el proceso es aprender de tutoriales, de academias que hay que hablan de ciertas herramientas y luego probar, ¿no? Ensayo y error, como tú decías, agarrar una, dos o tres herramientas y ensuciarse las manos y aprender. Un ratito en YouTube, un par de TikToks y la educación ahora es gratis. Pero René, ¿dónde pueden encontrarte? ¿Dónde puede la gente seguir? Por favor, déjanos tus redes y aprender un poco de ti. ¿Cuáles son tus redes sociales para que te puedan seguir? Bueno, en LinkedIn me pueden buscar directamente como René Zuleta y después en Instagram y en TikTok nada más como René Zuleta CR de Costa Rica y ahí me pueden buscar. Qué maravilla, pues muchísimas gracias. Si este live te dejó pensando, como me dejó a mí, porque cada vez que yo hablo de este tema me quedan preguntas y preguntas y preguntas, pero lo importante es que nos comentes cualquier duda que tengas y compártelo con alguien que necesite esta información, porque se trata de crecer juntos. No te olvides que pronto este podcast estará disponible en YouTube y en Spotify y sobre todo nos vemos en el próximo episodio de Creer para Crecer, porque aquí seguimos creyendo y creciendo juntos y sobre todo trayendo temas de actualidad y expertos que puedan irnos ayudando a descifrar todas las claves del crecimiento para poder crecer de una manera acelerada y sobre todo con muchísima felicidad y alegría. Gracias por acompañarnos hasta acá. Gracias, René. Ha sido un gustazo tenerte aquí. Y nos vemos. Gracias por la invitación. Nos vemos en el Chao, un abrazo. siguiente. Bye.